Ricardo, una pregunta. ¿El dinero lo es todo? Bueno, mira, es una pregunta para mí filosófica. Incluso si lo vemos desde la perspectiva en cómo Albert Camus o Albert Camus, como sea que se pronuncie, lo retrata en el mito de Sísifo y cómo él habla de un sistema filosófico llamado absurdismo. Pareciera que el dinero lo fuera todo en esta forma de civilización en la que tú y yo, todo lo que está aquí, está representado con dinero. O sea, como que hemos creado un mundo artificial donde pareciera que el dinero lo es todo, pero existe un mundo real donde no. Y cuando hablamos de que existe un mundo real es que mucha gente busca el dinero para sobrevivir y otras para malvivir. Y cuando digo para malvivir es que viven por el dinero y no por lo que les provee el dinero. ¿Será este el caso de este personaje Daniels? Hoy vamos, es Daniel que se llama, ¿no? Sí, sí. Hola mi gente, sean todos bienvenidos a Jarabe Movie, donde estaremos hablando de películas y algo más. A mi lado me acompaña el doctor Jason Alcalá, quien les va a dar sus cucharadas de cinefilia. A mi diestra, el catedrático del cine. Ricardo, una pregunta. ¿El dinero lo es todo? Bueno, mira, es una pregunta para mí filosófica. Incluso si lo vemos desde la perspectiva en cómo Albert Camus o Albert Camus, como sea que se pronuncie, lo retrata en el mito de Sísifo y cómo él habla de un sistema filosófico llamado absurdismo. Pareciera que el dinero lo fuera todo en esta forma de civilización en la que tú y yo, todo lo que está aquí está representado con dinero. Es decir, esto cuesta tanto, este teléfono cuesta tanto, tus lentes, todo tiene un costo. Entonces, pareciera que el dinero como símbolo está por encima de lo que realmente es el valor de todo eso, que tiene que ver es con el trabajo, con el arte, con la estética, con el talento, el esfuerzo, con la creación. Entonces, todo eso queda a un lado y el dinero emerge como símbolo, como que si lo fuera todo. Sí. Es el absurdo del dinero. O sea, como que hemos creado un mundo artificial donde pareciera que el dinero lo es todo, pero existe un mundo real donde no. Y cuando hablamos de que existe un mundo real es que mucha gente busca el dinero para sobrevivir y otras para malvivir. Y cuando digo para malvivir es que viven por el dinero y no por lo que les provee el dinero. ¿Será este el caso de este personaje Daniels? Hoy vamos, es Daniel que se llama, ¿no? Sí, sí. Hoy vamos a hablar de, si continuamos con la secuencia de Paul Thomas Anderson y esas radiografías hacia la emocionalidad de sus personajes servidos en un contexto histórico determinado de la historia, en este caso de Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de Petróleo Sangriento. Basada en la novela de Upton Sinclair, una novela de 1927. Es una novela sorprendente. Yo honestamente no pude leerla toda, leí un resumen de la novela. Leí unas primeras 30 páginas y después leí un resumen. Y es una de esas novelas que tú dices, ¿cómo es posible que una novela tan buena no esté en el imaginario como están otras grandes obras literarias de Estados Unidos y de la literatura universal? Esa novela mucha gente no la tenía en el radar, pero sí la tenía el director de la película. Obviamente. Son películas que son buenas, son historias que son buenas, novelas que son buenas, pero no convienen. Sí, pareciera que como retrata tanto una contradicción, fíjate, hay un ensayo extraordinario que está considerado uno de los ensayos fundacionales de la sociología, que es que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Okay.
esa obra desnuda sociológicamente lo que en este momento y lo que en ese momento se estaba forjando como, entre comillas, la nación estadounidense. Que tiene mucho de eso, ¿no? Del protestantismo. Sí, sobre todo del calvinismo, Ajá. del protestantismo Sí, porque calvinista. el protestantismo se divide en los de Lutero y los de Calvino. Creo que inclusive en muchas más cosas, ¿no? Pero básicamente esas serían las dos grandes divisiones, pero también está el anglicanismo que no tiene nada que ver Yeah. ni con el luteranismo. Bueno, sí, el anglicanismo tiene una vinculación con Lutero, pero es una escisión hecha por Enrique VIII, entonces hay otra cosa. Para mí el protestantismo anglicano se parece más al catolicismo de lo que... Sí, ¿no? Sí. Bueno, analizando eso a la luz de la película, se plantea una interrogante, ¿no? ¿Qué es más valioso? ¿La maldad de un hombre auténtico a la hipocresía del bien? Bueno, mira, este hombre, como lo vi retratado en la novela y como considero que lo interpretó el gran Daniel Day-Lewis, para mí uno de los mejores actores de todos los tiempos, para mí sí hay una transformación. O sea, yo no creo que él fue siempre ese tipo mal llamado maquiavélico, ¿no? Ajá. Eso fue un hombre que justificó todos los medios para el fin, ¿no? No creo. Creo que es alguien que nace dentro de una sociedad que luego le impone otros valores, porque los valores... Eso es muy Jean-Jacques Rousseau. Sí. Hay unos valores, yo no estoy diciendo que era un tipo bueno o malo, ¿no? Ajá. Simplemente es un humano en sus circunstancias que tenía unos valores y que luego esos valores son usados para un fin ulterior. ¿Cuál es el fin ulterior? Poder, riqueza, y que no le importe otra cosa sino el poder y la riqueza. Es verdad. Y qué curioso que la riqueza y que el poder sean un fin, cuando en realidad deberían ser un medio. Ciertamente. Y el fin debería ser algo humano. Claro, lo que sucede y algo de lo que está retratado en esta película Petróleo Sangriento es que el poder, el dinero, la riqueza despiertan el instinto básico. Ese instinto El que está por acá atrás. reptiliano, como lo mencionamos la vez pasada, Sí. esa forma de dominio, esa droga Sí. que es el poder. El poder es una droga. Es una droga, claro, porque mientras más tienes, más quieres. Y Uno- más pierdes. Bueno, fíjate tú, eso me recuerda un poco, haciendo una analogía con aquella película de Oliver Stone, Wall Street, donde el personaje que hace Michael Douglas, que es uno de los CEOs de una de las empresas de bolsa más importantes de Estados Unidos, le dice al personaje que en ese momento hacía Charlie Sheen, interesante también, le dice que ver crecer la riqueza da más satisfacción que el sexo. Imagínate tú ese nivel de deterioro que tenía ese sujeto. Sí, entonces, en el caso del personaje de Petróleo Sangriento, un hombre criado en valores protestantes, que también estaban los valores familiares, los valores entre comillas cristianos, porque yo diría más bien los valores de la cristiandad. Y luego vemos como él, en el boom petrolero, cuando el petróleo alcanza un grado superlativo y que hasta el día de hoy lo sigue teniendo, y él entra en ese boom y él logra insertarse en esa lógica porque él se convierte en un nuevo rico. Ahora, se convierte en un nuevo rico por su habilidad, Sí, sí. por su destreza, digamos, Sí, sí. de ver lo nuevo, de ver lo novedoso, de ver la oportunidad. La oportunidad. Sin ser un oportunista. Ser visionario. Que creo que es como algo positivo que puedo rescatar del personaje. O sea, lo lejos que puede llegar un hombre cuando sigue su intuición y permanece con determinación en eso, ¿no? Trabajando. Sí, y obviamente se lleva por el medio todo lo que... El darwinismo social puro. Sí, entonces,
Fíjate, vamos a hablar de cómo esta película es tan vigente en este momento y el tema sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en los Estados Unidos. Vimos el Super Bowl, vimos a un Bad Bunny mostrando su visión de lo que es la identidad puertorriqueña, caribeña, antillana. Y bueno, hemos visto posiciones muy encontradas, inclusive gente de izquierda criticando la cosa y tal. Yo de verdad les voy a decir una cosa, más allá de esos análisis marxistas, más allá de todos esos análisis académicos, yo les voy a decir una cosa. Yo escucho... Todo... Yo no escucho a Bad Bunny realmente, no es mi estilo. Yo no voy a decir si es bueno o malo, no es mi estilo de música. Lo que sí les puedo decir es que todo lo que esté en contra de Trump me parece bien. Ah, bueno, tú lo aplaudes. Entonces, más allá de que sí, de que fue en el escenario capitalista, que Jay-Z, que Lady Gaga es sionista, que sí lo es. Más allá de todo eso, si molestó a Trump, lo aplaudo. Cierro filas ahí con Bad Bunny. Pero volviendo al tema de cómo se conecta esto, de cómo se conecta esos valores que están impresos en Petróleo Sangriento, eso es lo que precisamente decía Donald Trump, que Bad Bunny lo que hizo no representaba los valores de Estados Unidos. Sí, y tomo tu comentario y lo vinculo con lo que estábamos hablando al principio cuando dijimos si el dinero lo era todo, ¿no? Y yo estaba revisando ayer, de hecho lo posteé en Facebook, creo. Algunas redes sociales lo posteé. Un análisis que hace un psicólogo del tema, el caso vacuna. Y de cómo, porque a ver, y él decía lo siguiente, el éxito a nivel de mercado no es garantía de que tú seas un artista talentoso, qué sé yo, y toda la cuestión, y le hace una radiografía a todo lo que Bad Bunny estéticamente representa, y él dice, el peo no es Bad Bunny, es lo que al posicionarlo tú estás estableciendo en la mentalidad de la gente que lo sigue, que lo escucha. Y desde esa perspectiva yo sí no estoy a favor, no solo de él como personaje, no estoy a favor de ningún elemento que provenga de ese experimento monarca para hacer estúpido. Claro, porque finalmente eso forma parte del propio sistema capitalista. Claro. Ahora, el sistema capitalista tiene sus grietas. Y bueno, Bad Bunny en este momento, no estoy diciendo que lo ha sido per se, en este momento es una grieta. Lo mismo te puedo decir de todo lo que está aconteciendo en Hollywood, de toda esa, digamos, protesta contra el ICE y contra las políticas criminales de Donald Trump. Sí. Entonces es lo mismo, ¿no? Es lo que estamos hablando, ¿no? Y tiene mucho que ver con Paul, que Paul trabaja mucho las contradicciones humanas y me parece que ahorita Estados Unidos es un gran cúmulo de contradicciones increíbles. Estados Unidos y el sistema, un sistema occidental que nos arropa a nosotros. Nosotros vivimos en esas contradicciones. Si decimos que todo lo que tenemos aquí es parte de esas contradicciones, lo es, en efecto. Es lo que le sucede al personaje que hace Daniel Day-Lewis magistralmente. Por cierto, hay una actuación excelente de Paul Dano. Me solidarizo con Paul Dano, con todo lo que le dijo el reaccionario de Quentin Tarantino. Vamos a decir Quentin Tarantino que Paul... ¿Será que no viste esta actuación de Paul Dano en Petróleo Sangriento? Que además, aunque es opacada por la de Daniel Day-Lewis, es una gran actuación la de Paul Dano allí. Voy a hablar en específico de cómo hay una psicología del personaje, hay una psicopatía en el caso del personaje de Daniel Day-Lewis que empieza a hilar cosas, que empieza a construir cosas a partir de la ambición. Sí. La ambición es buena, es mala, no es buena ni mala. Siento que cuando la ambición no ve ningún límite, y cuando me refiero a ningún límite es que no le importa la vida del otro, me refiero a esos límites, obviamente la ambición no puede ser buena. No. O sea, la ambición cuando desplaza, la ambición cuando quiere colonizar, la ambición cuando quiere apropiarse de lo que no le pertenece, y la ambición de que, y eso es parte del espíritu del capitalismo, sí, quizás sea
lo más superlativo del espíritu del capitalismo está expresamente en Petróleo Sangriento. Claro, es que creo, no sé si lo tengo, si me llega completo acá, pero yo no sé si tú has oído hablar de los 4 perfiles de la psicología oscura. He escuchado de eso. Ah, Y hay uno de los perfiles es esa persona, ajá, el psicópata, el maquiavélico, el carismático y el narcisista. A eso voy. Yo creo Bueno, que dicen que todo psicópata es narcisista. por eso, a eso voy. No Que- necesariamente el narcisista es psicópata, es lo que he escuchado. Ajá, entonces, creo que eso es lo que voy, que hay como cierto elemento ahí en este personaje que es ese cuando no te importa lo de los demás, sino tu objetivo. Entonces, cuando a ti no te importa la vida, los intereses, la emocionalidad, la espiritualidad de los demás, sino solo tu objetivo, tú en tu conducta vas a justificar cualquier cosa para lograrlo. Y creo que eso es lo que sucede con este personaje. Sí, a veces inclusive eso suele pasar con cualquier causa, sea Ujú. una causa noble o no. Sí. Y es efectivamente lo del fin justifica los medios. Ahora, cuando vemos cómo se construye la industria petrolera, porque la película Habla un poco de eso. lo caracteriza muy Ujú. bien, vemos que esa industria crece sobre la sangre. Sobre la sangre, por eso Petróleo Sangriento. Sí, pero además es una industria a la que no le importó para nada el ambiente, a la que no le importó para nada el ecosistema. Es decir, solamente extraer. Es comportarse como un virus. Ahora, Ricardo, una pregunta. Sí, exactamente. Y más adelante voy a hacer una opinión de eso, pero cuando observamos cómo se ha comportado a lo largo de la historia la industria del petróleo, ¿a quién podemos responsabilizar? ¿Es un problema de sistema o es un problema que debemos responsabilizar de ello a quienes impulsaron la industria y establecieron como esa costumbre? Bueno, mira, el sistema capitalista es un sistema de élites. Entonces, finalmente son las élites. Cuando leemos a Marx y cuando vemos un poco de materialismo histórico y materialismo dialéctico, nos damos cuenta que los procesos de las élites a lo largo de la historia, el feudalismo, el mercantilismo y luego el capitalismo, solo para reducirlo a tres espectros, vemos que las élites son las mismas. No hay gran diferencia. En cada transición hay unos nuevos ricos, otra cosa. Pero son las mismas élites, son las élites que van contra los pueblos, son las élites que van contra las mayorías, porque son supremacistas, porque son clasistas, porque se imponen por la fuerza, porque manipulan con la información. Entonces finalmente es un sistema de élites. Pero ¿tú crees que de verdad vayan en contra? En mi opinión es que simplemente no les importa. Los atropellan y les pasan por encima porque su objetivo final es más importante que lo que está en el medio. Claro, pero tú hablas de objetivo de una manera, digamos, pragmática. Sí, a la luz de la película, pues. Pero hay más que pragmatismo en eso. Hay mucho más que eso. Hay una condición humana que el sistema te condiciona. Te condiciona, por un lado, a que adquieras toda la riqueza que puedas a través de cualquier medio, y por otro lado, explotes a quien sea a través de cualquier medio, pero finalmente, ¿qué eres tú? Eres Sí, otro esclavo. Claro, es a lo que Eres voy. eres un esclavo del propio sistema del cual de ti tú mismo. diriges. Claro. Eres un esclavo de ti mismo. Es a lo que voy, porque la película, todo esto a la luz de la película que estamos analizando, porque fíjate que en una de las secuencias a este personaje se le muere un empleado y él solo lamenta que el tipo no va a poder seguir trabajando. No lamenta la vida que se perdió, Sí. no lamenta, No hay ningún afecto. no hay ningún afecto, él solo lamenta que eso le va a seguir atrasando el trabajo. Y más adelante creo que es ese mismo personaje, entonces él va y culpa al pastor de aquella iglesia y le dice, mira, porque como el tipo viene a tus servicios y a tus espectáculos, sale de aquí cansado y rinde menos en el trabajo. Entonces como que a eso es a lo que me refiero. Él tenía claro su objetivo
y a él le sabía muy a casabe todo lo demás. Y si le podía pasar por encima, le pasaba. Claro, es que él encarna, el personaje que hace Daniel Day-Lewis encaja perfectamente lo que es la caracterización de todos los de los grandes capitalistas. Fíjate, en este momento en el planeta el 1% posee más que la mitad del resto del planeta. O sea, estamos hablando de que en este momento somos 8.000 millones de habitantes y no más de 1 millón de personas tienen la mayoría concentran la mitad de la riqueza del planeta. O sea, no la riqueza del planeta, sino esa riqueza monetaria. No, y también la riqueza del planeta. ¿Por qué? Porque poseen los medios de producción. Y los medios de producción, el planeta contiene a los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción además de las fábricas, el sistema y el complejo militar industrial? La tierra. Es a lo que me y sus refiero. Recursos. Entonces ellos son los que la poseen. Y cuando digo que la poseen es que aunque muchas de esas tierras y esos recursos sean del Estado, ¿quiénes lo explotan? ¿Quiénes terminan explotando eso? Los que pueden. Son ellos. Y en este momento tienen más riquezas porque tienen riquezas instrumentales basadas en la especulación. Es decir, vamos a suponer que yo sea un terrateniente. El terrateniente X, Rockefeller, Warburg, Vanderbilt, el que sea. Claro, no tengo esos fenotipos de ellos, ¿no? Entonces, resulta que yo tengo bancos, tengo farmacéuticas, tengo petroleras, tengo empresas de armamentísticas. Imagínate todo lo que estoy diciendo. Y tengo empresas también alimentarias, de alimentación. Pero además de todo eso, ¿sabes qué tengo? Tengo la concentración de capitales a través de BlackRock, Vanguard y State Street. Es decir, tengo un capital material y tengo un capital inmaterial que concentra el poder. O sea, en este momento caracterizar la riqueza es una cosa absurda. Claro. No tiene nada que ver con la lógica. Es ilógico. Pero hay una riqueza real que existe, porque evidentemente ¿sí? tú me estás hablando del sistema que está funcionando y está operando en esos términos. Pero hay una riqueza real que sigue ahí tangible, al alcance de que en la humanidad ocurra simplemente un cambio de mirada. Ya vamos avanzado en el podcast y está cerrando la respuesta a esa incógnita del principio. El dinero lo es todo. Fíjate, algo a lo que siempre traigo a colación. Importante las relaciones sociales. Sí, hay un control, una matrix en esto. Hay un dispositivo sobre el cual nuestra vida está en está circundando en ese eje. Bueno, usemos la herramienta. La herramienta es buena en el sentido de cómo la usamos. No nos dejemos controlar por las herramientas. Así es. No nos dejemos controlar por los algoritmos. Veamos las cosas, experimentemos, analicemos. Pregúntense vainas. Sí, pero cuestionémonos también. Y busquen las respuestas a eso. Ahora, de vuelta a la película, me llama mucho la atención, Ricardo, dos secuencias. La primera, cuando él accede a las peticiones de este pastor, porque eso le da garantías de un territorio que le hace falta para construir el oleoducto ese. Y el tipo no le para, se banca, como dicen los argentinos, se banca la humillación de que este pastor lo cachetee delante de todos, le jale los pelos y lo tome como su actor principal en un ridículo teatral increíble. Y yo dije, ¿hasta qué punto la determinación de un hombre parado sobre un objetivo lo hace llegar de manera inmutable? Que el tipo se hace pasar por un pecador, confiesa sus pecados y lo llevan allá al estrado. Entonces vamos a sacarte los demonios y se lo sacan a cachetadas. Y este personaje
se banca eso porque él ya tenía claro, tenía que pasar por eso para lograr ese terreno que le hacía falta para construir su oleoducto. Y lo segundo me traslada allá, una vez logrado lo que llaman el desideratum, ya una vez consolidado su objetivo, solo, humanamente solo en su mansión. Y va su hijo, que es posiblemente la única oportunidad de afecto que pudo haber tenido, porque antes le aparece alguien que es un supuesto hermano, pero ustedes la verán y se darán cuenta de eso. Entonces él solo, hallándose solo en su mansión, millonario, magnate, y el hijo va y le dice, mira, me tengo que ir a México porque ya no me conviene seguir trabajando contigo, discutimos mucho. Y la respuesta de él evidencia su carácter carente de empatía humana. Le dice, no eres mi hijo, eres mi competencia. Bueno, es que tú fuiste adoptado. Increíble. Sí, ese es el espíritu del capitalismo. No podemos caracterizarlo de otra manera, no podemos definirlo de otra manera, no podemos conceptualizarlo de otra manera. Ese es el espíritu del capitalismo. Y si tú estás dentro de una familia, dentro de un grupo, si no te comportas de esa manera, no eres. No eres parte. Ahí está claro, está claramente expuesto. O eres o no eres. Al final, en esa secuencia, Ricardo, también porque el pastor, que no sé por qué diablos, parece como que lo colocan como una especie de némesis de él. Pero pues la película cierra con ellos dos y con un ya terminé. Porque finalmente eso también forma parte del sistema. Sí, pero él, que representa el poder económico, asesina al pastor, que representa el poder religioso. Que en ese momento era como el poder de la conciencia. De la conciencia. Y que el poder religioso accede a su chantaje. A mí me gusta mucho ver entre líneas. Yo soy muy conspiranoico. Y me gusta mucho la hermenéutica de las cosas. Yo estoy de acuerdo ahí contigo. Es que el capitalismo mata a la religión. Es una simbología ahí de cómo el capitalismo asciende como religión. Él se deja chantajear. El tipo le dice, bueno, está bien, tú quieres que yo te pague por el terreno y tal. Bueno, confiesa que tú eres un falso profeta y que Dios es simplemente una idea falsa. Y el tipo lo hace el ridículo. O sea, y hay muchos representantes del cristianismo actualmente que están encarnados allí en ese personaje, que son capaces de traicionar sus verdaderos principios morales, espirituales y religiosos por dinero, por una posición. Bueno, recuerda también que esos son descendientes de esos protestantes que llegaron, tal y como lo retrata en 2 minutos aquel episodio de South Park. Sí, hay un carajo que te cuenta la historia de Estados Unidos en 2 minutos. Tremendo. Hay un carajo, y lo voy a decir, me da náusea, un tal Guillermo Maldonado. Horrible. Que lo puedo ver claramente representado en ese personaje. ¿Qué podemos esperar? Es lo que decía, es un sistema. Es un sistema. Un sistema, y el sistema se vence con el corazón, mi gente. Ya vamos al final, Ricardo. ¿Alguna reflexión? Bueno, mira, Petróleo Sangriento, para mí, una película imprescindible. Una de esas películas perfectas. Algún día hablaremos de las películas perfectas. Petróleo Sangriento para mí está entre las películas perfectas. Más adelante. Sí, señor. Yo les pregunto, ¿es la ambición? Está por acá, me lo sugirió mi amiga la inteligencia artificial. ¿Es la ambición extrema intrínsecamente incompatible con la humanidad? Ahí se las dejo. Vean la película y saquen sus propias conclusiones. Y nos comentan. Así es. Como dice Ricardo, hasta la próxima. Reportó por ustedes Ricardo Romero. Jason Alcalá y sus cucharadas de cinefilia en Jarabe Movie. Chau.